Decisiones tras conocerse en las imágenes del embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, participando de la marcha del Frente Sandinista, partido oficialista del régimen de Daniel Ortega. El funcionario, quien está en ese país desde el 30 de septiembre, celebró la conmemoración que hace el régimen cada año. El embajador fue llamado a rendir declaraciones. Pues a propósito de este tema, la conducta del embajador de Nicaragua ha sido ampliamente cuestionada si se tiene en cuenta que el régimen de Daniel Ortega viola los derechos humanos de manera sistemática. Ex cancilleres rechazan y también han tildado de vergonzosa la participación en la marcha. El funcionario, por su parte, respondió en este comunicado. Veamos. Hay revuelo y no solo es político. A 2 días de que se lea el fallo de La Haya, sale a la luz pública este video que corresponde a la marcha del 7 de julio en la que se conmemoró el aniversario 44 de la Revolución Sandinista, en la que participó el embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, luciendo los símbolos del Frente Sandinista, organización política de Daniel Ortega, pero el diplomático no solo se limitó a usar estos elementos, sino que también se pronunció con palabras elogiosas. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Para ex embajadores, la participación del diplomático se resume en violaciones a sus obligaciones. Es un acto que no corresponde a sus obligaciones como embajador y que sin duda no solo representan una falta de profesionalismo, sino pone en riesgo los intereses nacionales. Colombia tiene una disputa activa, difícil, y Nicaragua se ha convertido en enemigo territorial del país. Quiere quitarle a Colombia secciones fundamentales de su territorio. Es absolutamente vergonzoso y repudiable el comportamiento del embajador colombiano en Nicaragua. Señalar como admirable y maravillosa la dictadura más brutal de América Latina es algo realmente insólito. Ofende a los miles de víctimas de esa dictadura, dirigentes políticos. Pero además aseguran que debilitan la soberanía de Colombia. Estas acciones, estas actuaciones son realmente muy cercanas, bordean con traición a la patria. El rechazo también llegó al Congreso. Confunde lo que es el servicio diplomático con el activismo político. Tiene que venir a explicarle al gobierno nacional y por supuesto me parece que tiene que hacerse a un lado de su espacio de trabajo. El embajador defendió su presencia en este evento. Para él se trató de un relacionamiento estratégico. Es mi obligación como embajador participar en reuniones y actividades importantes para el gobierno sandinista, ya que debo hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia y Nicaragua. Y a esta defensa también se sumó el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, quien sostiene que no fue una visita oficial y que no representa al gobierno nacional. Y el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Martínez, también se pronunció sobre el comportamiento del embajador colombiano en Managua. Dijo que debería ser retirado del cargo. No basta con llamarle la atención y luego volver a enviar a un propagandista. Queremos a un embajador que sea sensible ante los abusos, ante las violaciones a los derechos humanos, ante el encarcelamiento de sacerdotes. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más políticos metidos en diplomacia, sino diplomáticos con un compromiso en materia de derechos humanos, democracia y libertad. Bueno, y quienes más se han sentido atacados con este acto del embajador Muñoz son los que han sufrido directamente el accionar violento del régimen de Daniel Ortega. Estuvo encarcelado y fue desterrado de Nicaragua el ex candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro. Señor Chamorro, bienvenido a Noticias RCN y a lo que vinimos. Muchas gracias, Johanna, por invitarme a tu programa A lo que venimos. Un verdadero placer estar contigo una vez más y ya sabes que siempre a la orden, Johanna. Muchas gracias. Bueno, pues un placer conversar a esta hora del mediodía, 12:50 minutos. Señor Chamorro, ¿qué piensa usted del embajador Muñoz tras haber celebrado el aniversario de la Revolución Sandinista por parte del embajador, de este funcionario? El representante
ha dejado entrever que básicamente está haciéndole el juego a una dictadura que ha asesinado a más de 350 personas, 600.000 personas en el exilio, más de 50 presos políticos, incluyendo Monseñor Rolando Álvarez, de tal manera de que es muy deplorable esta manifestación, yo diría hasta servil, lamentablemente hay que decirlo, del embajador. Bueno, ¿por qué cree que el embajador colombiano salió a apoyar esta actividad promovida por el régimen de Daniel Ortega, señor Chamorro? Bueno, yo creo de que yo desconozco el origen de este señor, pero se da mucho de personas de izquierda trasnochados que creen que la revolución sandinista de los 80, que motivó a algunas personas de la izquierda, eso hay que decirlo también, creen que esta es la misma revolución. Entonces, yo la pregunta que me hago es cuál de las dos cancillerías deberíamos de estar escuchando, la que habló en febrero en apoyo a nuestra situación de desterrados y el crimen de lesa humanidad, que significa quitarle la nacionalidad a un ciudadano y desterrarlo del país, o este representante que oprobiosamente viene y simplemente dice que esta es una revolución linda y que todo está funcionando normalmente en Nicaragua. Nada está funcionando normalmente. Todo es difícil allá, como usted lo dice. Como veíamos, señor Chamorro, el embajador se defiende y dice que es una obligación de ellos como funcionarios participar en actividades importantes del gobierno de Nicaragua. ¿Usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, creo que mejor no lo hubiera hecho, porque la saca con un papel membretado con su propio nombre, o sea que ni siquiera él mismo está reconociendo de que ya ni siquiera está hablando en nombre de la representación oficial, o sea, hay un mea culpa ahí implícito que más bien le viene afectando a él. De tal manera que yo creo de que sale peor parado si esta comunicación es cierta, pues, porque yo solo lo he visto en las redes sociales, y si es de ser cierta, más bien lo que está haciendo es enterrándose aún más en su culpabilidad. Pues Juan Sebastián Chamorro, víctima del régimen de Daniel Ortega, gracias por este contacto con Noticias RCN y que siga disfrutando de su libertad en los Estados Unidos. Buenas tardes, muchas gracias por estar contigo. Gracias. Y volvemos.